Hola a todos, buen día. Mi nombre es Leslie Taite, estudiante de la especialización en innovación pedagógica de la Universidad del Rosario. Soy profesional en psicología y actualmente me desempeño como facilitadora pedagógica en un espacio de educación no formal, específicamente en una biblioteca. Desde este rol, pues acompaño procesos de aprendizaje mediados por el juego, la experiencia y la interacción, comprendiendo pues que el aprendizaje no se limita al aula ni a los escenarios educativos tradicionales eh, que vemos pues normalmente, ¿no? Es justamente pues desde esta experiencia que surge esta reflexión tanto de mi práctica profesional como del análisis de los materiales que hemos venido revisando en el transcurso de esta unidad. En los espacios de educación no formal, el aprendizaje se construye a partir de experiencias significativas y el rol del docente o del facilitador no es solo el transmitir contenido, sino mediar pedagógicamente los procesos de aprendizaje. Desde este contexto, quiero compartir una reflexión analítica sobre el aporte y el valor de la pedagogía y la innovación en el proceso de aprendizaje, planteando desde el inicio una pregunta que orienta todo este análisis, que es la que vemos en mi primera presentación, y dice cómo ocurre realmente el aprendizaje y cuál es el papel del docente o del facilitador en ese proceso. Mi postura frente a la pedagogía y la innovación parte de una convicción fundamental, y es que no pueden comprenderse como dimensiones separadas del proceso educativo. Como vemos, pues la pedagogía no es únicamente un conjunto de técnicas o de estrategias, es una reflexión profunda sobre el sentido de la educación, sobre el sujeto que aprende y sobre la intencionalidad del acto educativo. Asimismo, esta también orienta el para qué del aprendizaje y define lo que es el horizonte formativo desde el cual se toman las decisiones educativas. Por su parte, vemos pues que la innovación ha sido asociada con frecuencia al uso de tecnologías o a cambios visibles en la práctica. Sin embargo, desde una mirada pedagógica, innovar implica cuestionar críticamente las prácticas educativas, revisar lo que se hace por costumbre y buscar formas más pertinentes de acompañar el aprendizaje. Ambas dimensiones se articulan en lo que es la mediación pedagógica, entendida esta como el conjunto de acciones intencionadas mediante las cuales el docente o el facilitador observa, acompaña, orienta y da sentido al aprendizaje. Es en esta mediación donde la pedagogía y la innovación cobran un verdadero significado. Esta postura se fundamenta en los materiales pues, que estuvimos revisando en esta unidad, donde vemos que Frida Díaz comprende la innovación educativa como un proceso que va más allá de la incorporación de recursos tecnológicos. La autora nos plantea que innovar implica transformar las prácticas pedagógicas, los procesos de evaluación y las formas de mediación del aprendizaje, situando a la innovación en lo que es el núcleo del proceso educativo. Por su parte, Jean Chatou, en su libro Los grandes pedagogos, nos permite comprender la pedagogía como una construcción histórica, resultado de reflexiones profundas sobre la educación y la formación integral del ser humano. Esta mirada resalta pues que educar no es solo transmitir conocimientos, sino acompañar procesos de desarrollo humano. Y por último, Julián de Zuviría aporta la noción de modelos pedagógicos como esos marcos que orientan qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, recordándonos que toda práctica educativa responde de manera explícita o implícita a un modelo pedagógico. A partir de estos aportes, para mí fue necesario pues profundizar en lo que es el concepto de innovación educativa. Me pareció pertinente compartirlo en mi presentación, y es que innovar no significa cambiar actividades de forma aislada ni incorporar la tecnología sin reflexión pedagógica. Cuando la innovación se desconecta de la pedagogía, corremos el riesgo
de convertirlo en una práctica superficial sin impacto real en el aprendizaje. Ya desde una perspectiva pedagógica, la innovación educativa implica lo que es repensar las prácticas, diseñar experiencias de aprendizaje significativas, revisar los procesos de evaluación y fortalecer la mediación pedagógica. En este sentido, la innovación se convierte en una oportunidad para mejorar la calidad del aprendizaje, siempre que esté orientada por una intencionalidad clara. Entonces, esta no es un fin en sí misma, sino que se convierte en un medio al servicio del aprendizaje. Bien, la mediación pedagógica en un espacio de educación no formal, específicamente en la ludoteca. En los espacios de educación no formal, la mediación pedagógica adquiere un papel central. Como vemos en el esquema, pues es un proceso continuo que inicia con la observación, continúa con el acompañamiento, sigue la orientación y culminamos en el ajuste. En mi experiencia en la ludoteca, la mediación no es un acto espontáneo, sino un proceso consciente que implica observar las dinámicas del grupo, acompañar los procesos individuales y colectivos, orientar las experiencias de aprendizaje y ajustar las propuestas según las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, el juego no se concibe como una actividad meramente recreativa. Desde la mediación pedagógica, el juego se convierte en un asunto serio, en una experiencia que posibilita el desarrollo cognitivo, emocional y social. Y en este espacio, el facilitador o el docente no tiene el rol de dirigir ni de controlar, sino de mediar, creando las condiciones necesarias para que el aprendizaje ocurra con sentido. La pedagogía como construcción histórica. Comprender la pedagogía como una construcción histórica desde la perspectiva que nos da Jean Chattu nos permite reconocer que las prácticas educativas actuales se sustentan en reflexiones acumuladas a lo largo del tiempo. Esta comprensión pues nos resulta fundamental para evitar que la innovación educativa se desligue de la formación integral del ser humano. La pedagogía aporta lo que es el sentido del aprendizaje y orienta las decisiones educativas, tanto en contextos formales como no formales. En este esquema que tenemos acá, se evidencia cómo la pedagogía se construye a partir de la reflexión histórica, que tiene como finalidad una formación integral del ser humano, lo cual da sentido al aprendizaje y orienta las prácticas educativas. Desde el enfoque de Julián de Zuviría, los modelos pedagógicos nos permiten comprender que toda práctica educativa responde a una concepción del aprendizaje y del sujeto que aprende. Estos modelos orientan qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, y tienen una incidencia directa en lo que es la mediación pedagógica. Reconocer el modelo desde el cual se media el aprendizaje implica también asumir una postura reflexiva y ética frente a la práctica educativa. Esta reflexión teórica dialoga con las metodologías en las que yo me he venido formando. Como les comparto en esta presentación, desde la metodología Naves, el juego se comprende como una experiencia mediada pedagógicamente y cargada de intencionalidad pedagógica. Desde NAC, que significa enseñar al nivel adecuado, la evaluación se asume como un proceso formativo que acompaña el aprendizaje. Y desde Calulu, que es una metodología en la que buscamos enseñarle a los niños de primero a leer, el aprendizaje experiencial y el vínculo se reconocen como fundamentales para el desarrollo integral. En todas estas metodologías, la mediación pedagógica se mantiene como eje central. A manera de conclusión, reafirmo que el aprendizaje se transforma cuando la pedagogía y la innovación se articulan en la mediación pedagógica.
Este proceso de análisis me ha permitido reconocer que la calidad del aprendizaje no depende únicamente de los recursos utilizados, sino de la intencionalidad pedagógica, del rol que tiene el facilitador y del contexto educativo en el que se desarrolla. Como vemos, pues en los espacios de educación no formal, esta mediación cobra especial relevancia, ya que permite que el juego y la experiencia se conviertan en verdaderas oportunidades de aprendizaje con sentido. Muchísimas gracias.